Estoy grabando. Bien. Entonces, no se olviden. La genética del cáncer es un término prácticamente nuevo en el campo de la medicina. Será unos 10 años de lo que se habla de la genética del cáncer. Ya se sabía que el cáncer tenía factores hereditarios y genéticos, pero también se sabía que había factores ambientales, factores adquiridos que podían hacer que una persona desarrolle el cáncer. ¿De acuerdo? Pero en el tema de los tratamientos se había quedado muy atrás en lo que es la ciencia, o sea, cómo curar el cáncer. Nos íbamos directamente a la quimioterapia, a la radioterapia, pero no se hacía nada en tema de prevención, ¿de acuerdo? Y la mejor medida de evitar una enfermedad es prevenir. En este sentido, lo que se ha profundizado últimamente es estudiar el tema de la genética del cáncer. ¿De acuerdo? Ustedes saben, el cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo. ¿Ya? Anécdota, que tal vez viene al caso o no, hace un par de días falleció un amigo mío justamente por cáncer, ¿no? Imaginen, 50 años prácticamente. Hace 4 meses falleció otro amigo también de cáncer, cáncer de pulmón. No fumaba, nada, pero igual se fue por eso, o sea, perdió la guerra, la batalla contra esta enfermedad. ¿Sí? Dentro de los cánceres, dentro de los tipos de cáncer más frecuentes y más mortales que hay en la mujer, el cáncer de mama y después el cáncer de útero. En el hombre, el cáncer de próstata y después el cáncer de testículo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque como son lugares donde las células se regeneran continuamente, hay mucha meiosis y mitosis, ¿ya? Entonces, una alteración en este proceso de la división celular me va a llevar a un desorden cromosómico, ¿de acuerdo? Y genético en los genes, ¿ya? Que va a desencadenar el crecimiento anormal de algunas células. ¿Sí? Ahora también vemos otras causas, infecciones, todo que pueden condicionar a esto. Bien, entonces, una parte importante para entender lo que es el cáncer y la genética del cáncer, tengo que entender que el problema, ¿ya? El problema principal no está directamente relacionado al medio ambiente, ¿sí? Es la predisposición genética que tienen las personas a desarrollar cáncer. Cuando hablo de predisposición genética, tengo que entender que el problema está en los genes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Los genes que están envueltos en las histonas, ¿de acuerdo? Y de esta manera van a formar los cromosomas y eso está dentro del núcleo celular, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Es acá, en los genes, ¿sí? ¿De dónde se origina esto? ¿No? Cuando entiendo que hay alteraciones a este nivel, a nivel de los nucleótidos, ¿sí? Los nucleótidos que están formados por las bases que son guanina, citosina, adenina, timina, ¿sí? Estos se pueden ver afectados por diferentes factores. Por ejemplo, radiaciones, medicamentos, otros factores ambientales, productos químicos, ¿de acuerdo? Entonces, alteran a este nivel. ¿Qué pasa? Uno de los genes empieza a mutar y se vuelve un gen que no va a trabajar como debiera. ¿Y qué va a hacer este gen? Dentro de este cromosoma, va a obligar a que la célula cumpla funciones diferentes. ¿Sí? Nuestra célula, ¿ya? Tienen dos características importantes, lo que es la división celular y lo que es la muerte celular, o llamada también apoptosis. ¿De acuerdo? Cuando hay falla en los genes, uno de esos dos procesos está mal. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una división celular aberrante. ¿Ya? Esto me va a llevar a que esa célula prolifere de una manera inadecuada. ¿De acuerdo? El cuerpo es tan sabio que reconoce cuando algo no se está formando bien, lo va a eliminar. ¿De acuerdo? Eso se llama apoptosis o muerte celular directamente. El cuerpo reconoce. Hay diferentes factores y vamos a ver, y les voy a dejar algunos, un documento y un video más para que puedan entender esto, ¿sí? Que el cuerpo reconoce. Bueno, estamos viendo la presentación, ¿no, chicos? Sí, doctor. Bien. Sí, ¿Sí? doctor. Entonces, hay marcadores celulares de la comunicación intercelular, ¿sí? Y la señalización que me ayuda a entender esto, ¿no? Que si la división celular ha sido aberrante, esa célula no es viable,
¿ya? Y el mismo cuerpo lo reconoce y evita la proliferación celular o la división celular, ¿de acuerdo? Entonces, eso va a ser el cuerpo. ¿Sí? Pero también hay factores que inhiben esas sustancias o ese proceso que favorece la muerte celular. ¿De acuerdo? Entonces, y también son otros genes. Eso es lo que es interesante en el tema del cáncer. ¿Sí? Ingresa con algunas sustancias que son los prooncogenes, ¿ya? Y los protoncogenes, que cambian a nuestros mismos genes y los vuelven pues en contra de nosotros, ¿no? Cuando yo voy a hablar de regulación celular, sí tengo que entender que hay puntos de control, ¿ya? Para ver cómo es el ciclo celular normal y cómo es el ciclo celular anormal, ¿sí? Cuando tengo el punto de control G1, por ejemplo, ya que es un punto de control de crecimiento, ¿de acuerdo? ¿Sí? Cuando este punto está alterado, ¿no? Ya no hay la muerte celular. Y las células que estén mal van a seguir proliferando. ¿De acuerdo? Entonces, y como la célula está obligada a dividirse, ¿no? Y acá no tengo el punto de control G1 que debe controlar la replicación del ADN, la célula va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. ¿De acuerdo? Cuando crece y no forma o no afecta la función de otras células, pues esta será un tumor benigno. ¿De acuerdo? Pero cuando crece, ¿ya? Y se prepara para la división, una mitosis, ¿ya? Con una replicación celular que va a cumplir la función de otras células, ¿sí? O va a favorecer el tema de la apoptosis, muerte de otras células, entonces ya puedo entender que es un tema maligno acá. ¿De acuerdo? Cuando tengo el punto de control, el G2, por ejemplo, afectado, ¿sí? La mitosis va a ocurrir de la misma manera, ¿no? Porque ha habido replicación celular, no, replicación del ADN, ¿sí? Pero la apoptosis va a ocurrir cuando el ADN esté dañado. Entonces, se dañó, la célula reconoce de que este ADN no está bien, ¿sí? ¿Y qué hace? Muere, ¿de acuerdo? Entonces, la célula muere prácticamente, ¿sí? Pero tengo otros puntos de control, ¿ya? Que es el control de ensamblado del uso. La mitosis no continuará, ¿sí? Si los cromosomas no están apropiadamente alineados. Entonces, son puntos de control que me reconocen y regulan lo que es el crecimiento celular y su especialización. Cuando estos puntos de control no están funcionando o se ven afectados por otras sustancias, por los protooncogenes, por ejemplo, ¿sí? Dejan de funcionar y no se da el ciclo celular normal y que voy a tener una célula anormal. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué factores o qué causas tiene el cáncer? Ustedes van a leer en el documento que les voy a dejar, van a ver en el video que les voy a dejar en plataforma, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, antecedentes familiares de cáncer. Como ya sabemos que el cáncer es algo genético, cuando yo hago historia clínica genética, hago mi árbol genealógico, ¿ya? Tengo que entender de que familiares de familias con cáncer, ¿sí? Puede haber un descendiente que tiene cáncer. Ahora, ¿cómo saber si nosotros tenemos cáncer? Algunos de ustedes, por ejemplo, en esta semana, ha ido a un laboratorio, se ha hecho una prueba de alfa-fetoproteína y le ha dicho, quiero saber si tengo algún tipo de cáncer. No, no lo hacemos. ¿Sí? El Sistema Nacional de Salud tampoco incluye eso. Ya un estudio de alfa-fetoproteína para saber si tienes algún tipo de cáncer, ya no, bueno, cuesta caro, está más o menos sus 150 bolivianos en un laboratorio público, ya, o no, pero en un privado. Pero tenemos el miedo, ¿no? De enterarnos de que sí, esta prueba me puede salir positiva. ¿De acuerdo? Entonces, pero no lo hacemos. Por eso es que muchas veces manejar los antecedentes familiares eh, es difícil, ¿sí? Tenemos algunos virus, ¿ya? Sobre todo el virus del papiloma virus, ¿ya? Los herpes virus y los virus de la hepatitis, también, que pueden convertirse en inductores del cáncer. No se olviden, estos virus tienen dentro de sus genes, ¿de acuerdo? Tienen genes que son cancerígenos, que son precursores del cáncer. Y al unirse con los genes ya de nuestro ADN, entonces pueden llevar a desarrollar eso.
El papiloma virus humano, ¿no? Que son las verrugas genitales que conocemos vulgarmente, ¿ya? Este papiloma tiene esas características. En lugares húmedos, cerrados, como ser dentro de la vagina de la mujer, el cuello del útero, este papiloma tiene mayor predisposición a unirse con los, perdón, con el ADN de las células epiteliales del cuello del útero. Entonces, es frecuente que la persona, mujer que tenga cáncer de cuello uterino, ya haya sido infectada previamente con papilomavirus. ¿De acuerdo? Igual pasa con otras bacterias, igual pasa con el tema de las hepatitis B y C, que se transmiten por transfusiones sanguíneas directamente. No, la hepatitis A no tiene esas características. La exposición prolongada al sol. No se olviden, tenemos en el cuerpo los lunares, ¿no? Los lunares son acúmulos de células llamadas melanocitos. Estos melanocitos, cuando se desorganizan genéticamente, ¿ya? Y reciben radiación ultravioleta, empiezan a reproducirse sin control. ¿De acuerdo? Y una característica, por ejemplo, de los lunares cancerígenos es que son lunares que tienen dos colores, dos o tres colores al mismo tiempo. Tienen un extremo negro, después más allá tienen un color más café y al otro lado tienen un color medio amarillo. ¿Sí? Y aparte tienen un lunar satélite. O sea, ¿qué quiere decir? Aparte de ese lunar, tiene un lunar chiquitito cerca. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de lunares tiene que llamarme la atención. ¿Sí? Cuidarme, en este caso, de la exposición al sol, porque la radiación ultravioleta puede condicionar a que estos se conviertan en cáncer. El tabaquismo, ¿sí? Es una de las causas más importantes de cáncer, sobre todo el cáncer de pulmón, de lengua, de faringe y de nariz. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque obviamente el tabaco tiene como 27 sustancias químicas tóxicas, entre ellas la que está más tóxica es el arsénico, que el arsénico es cancerígeno, ¿de acuerdo? Y si tú tienes una predisposición familiar genética, obviamente, ¿no? Tienes mayor predisposición, ¿ya? Pero hemos visto, se ha visto siempre en toda la literatura, que hasta personas que nunca fumaron llegan a tener cáncer de pulmón. ¿Por qué? Uno se pone a pensar, o sea, ¿qué está haciendo que esa persona tenga cáncer de pulmón? Puede ser antecedentes familiares, que ese cáncer de pulmón no era directamente de pulmón, sino que primero nació en otro lado, ¿ya? Y metastizó al pulmón, o sea, echó raíces hacia el pulmón. No se olviden, algo importante en tema de cáncer, el cáncer de piel o el cáncer en los lunares rápidamente metastiza a los pulmones. Entonces, una persona que tiene cáncer de pulmón, tengo que revisarle y ver si no tiene algún lunar, algo que haya condicionado a esto. Bien, también tengo otro factor, que son las hormonas, ¿sí? Personas que, por ejemplo, usan testosterona o usan andrógenos, ya cuando hacen ejercicio en un gimnasio, todo eso, ¿sí? Esas hormonas están condicionando a un crecimiento y aumento de volumen de ciertas células. Como les había dicho, el cáncer, ¿qué es? Es un aumento de volumen o crecimiento celular, ¿no? Y cuando tienes factores genéticos, obviamente, el uso de las hormonas puede condicionarte eso, ¿ya? El uso del alcohol, el abuso del alcohol, ¿ya? Tengo que entender. El alcohol, tengo el alcohol etílico y el alcohol metílico, que es los más comunes, ¿no? Después tengo el isopropílico, todo. Pero tengo que entender que el alcohol, en cierta forma, ¿qué hace? Este no mata a las células, detiene las funciones celulares. Chicos, voy a cortar y nos volvemos a unir, ¿listo? Sí, doctor. Ya. Está bien, doctor. ¿Listo?